Hoy vamos a hablar de novedades editoriales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Losa y hoy vamos a hablar de las novedades editoriales del mes de marzo. Este es un vídeo que yo no suelo hacer en el canal, no es que haga un vídeo de novedades mensuales ni nada así. Creo que en todo el tiempo que llevo solo he hecho un vídeo de novedades, creo, porque yo me hago un jaleo. O sea, a mí me cuesta mucho estar al día de las novedades y a tiempo y saber dónde buscarlas. Yo no sé cómo lo hacéis vosotros. Pero yo no sé dónde buscar las novedades editoriales de forma como conjunta. Me parece que es un follón estar informada. No sé, no, o sea, obviamente tengo gente de referencia que sí que hace vídeos o contenido de novedades cada mes o cada X tiempo y me encanta, pero claro, la gente suele poner solo una selección. Entonces, como para saber así en general, me parece súper difícil. Hay algunas editoriales que ni siquiera en sus páginas web ni nada de eso puedes encontrar la información. No sé, mucho secretismo, mucho oscurantismo en este tema. Entonces por eso es un vídeo al que yo le tenía un poco de manía porque no me entero bien. Pero bueno, la verdad es que sí que me apetece hacer porque es un tipo de contenido que a mí me gusta consumir. Entonces ya sabéis que a mí me gusta hacer lo que me gusta consumir. Con lo cual, lo voy a intentar. Pero hago este aviso previo. Estoy segura de que en alguno de los datos que doy voy a meter la pata, de que se me van a pasar cosas por alto y todas esas cosas. Pero bueno, lo que digo, esto se trata de echar aquí un rato comentando a ver qué novedades editoriales he encontrado por ahí y viendo juntas si pueden ser interesantes o no. Como suele ocurrir en estos vídeos, no os voy a hablar de todas las novedades editoriales que hay, de todas las editoriales y de... No, voy a hablar de las que a mí me interesan, obviamente. Pues aquí va a haber mucho misterio y un pelincito de fantasía. Ya está. Yo empecé preparando este vídeo y encontré, no sé, como 4, 5, entre 5 y 7 libros que digo, ay, me apetece mencionarlos, venga, vamos a echarnos aquí el fangirleo. ¿Qué pasa? Que dije, bueno, voy a buscar más, voy a buscar a ver si me estoy pasando algo por alto. He encontrado ciento y la madre, o sea, no los he contado, pero... a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, colega, 26 novedades editoriales en marzo, solo de las que a mí me interesan. O sea, qué locura es esta. Pero bueno, ¿vamos a ello? Ok. Os voy a comentar todas. Cogeros el café, poneros cómodas y vamos a ello. De la mayoría sí que os voy a ir dando la fecha, pero no os las voy a ir diciendo por orden porque yo no las tengo apuntadas así y bienvenidas a mi caos. Así que yo os voy diciendo aquí como me las he apuntado. Vale, la primera, una que seguro que sabéis, a quien nos guste un poco la fantasía y tal, porque es uno de los que está así bestseller, nuestra Sara J. Sale la segunda parte de esta saga de Ciudad Medialuna. Bueno, no sé cómo se llama la saga. No. ¿Ciudad Medialuna es la saga? ¿O Casa de Tierra y Sangre es la saga? No, creo que Ciudad Medialuna es la saga y Casa de Tierra y Sangre es el libro. Entonces sale el segundo de Ciudad Medialuna. Bueno, ya sabéis que cuando hago este tipo de vídeos yo estoy aquí, que aquí tengo la mesa porque tengo el portátil. Entonces, cada vez que yo dude en algo o os quiera consultar algo, voy a irlo buscando. De ahí que el vídeo tenga cortes porque si no este vídeo duraría pues 6 horas y media y no es cuestión. Entonces ahora os estoy mirando cómo se llama el segundo, que es Casa de Cielo y Aliento. Esto tiene sentido, ¿no? Porque vosotras lo estaréis viendo por aquí, pero claro, yo no tengo ahora mismo el dato. Casa de Cielo y Aliento. ¿Me lo he leído? No me lo he leído, pero confío en la autora, creo que me va a encantar, así que yo ya tengo el hype por la segunda parte, porque a mí esto me pasa, de tener el hype por la segunda parte sin haber leído la primera. Bueno, además es que con estas... La movida es que las portadas son preciosas. Me gusta más la primera, pero la segunda también me parece muy bonita. No sé si os lo he dicho, este sale el 3 de marzo, o sea que ya ha salido, creo, porque este vídeo lo he subido no sé qué día, pero creo que la primera semana de marzo creo que esto ya ha salido. Voy a intentar deciros los del 3 de marzo entonces primero, porque en general creo que estos ya han salido. Vale. Entonces, otro libro que salía también el 3 de marzo, con lo cual ya ha salido. Sueñan con ser como nosotras, de Jessica Goodman. A ver, este no es un libro que a mí me llame la atención de primeras,
porque es juvenil, ¿vale? Entiendo que es juvenil, pero es thriller juvenil. Y sí que es verdad que yo quería darle oportunidad a algún thriller juvenil porque no leo mucho y me apetece saber un poco cómo está la cosa. La última vez que lo hice fue un desastre porque lo hice con Natasha Preston y no me gustó nada. Entonces, me interesa tenerlo ahí en mente por si gusta, pues igual le doy una oportunidad. Porque me ha recordado igual un poco a rollo Pretty Little Liars y esas cosas. Bueno, Sueña con ser como nosotras, un thriller tenso y adictivo. Esto me había llamado la atención, convertido en una serie de HBO. Ni idea, primera noticia que tengo, no sé si la serie está ya, si no está ya, si lo sabéis me lo contáis, supongo que será una serie así juvenil, pero esto es lo que me llamó la atención, que si además es de HBO. Bueno, un grupo de amiguitas, rollo de instituto, guapas, estupendas, populares, ya sabéis, carismáticas, intocables, destinadas a triunfar, dice por aquí, bla bla bla, esto no nos interesa. Y lo que nos interesa es que nos dicen, a no ser que, bla bla, hace 3 años, su mejor amiga Sheila fue asesinada por su novio, Graham. Él confesó, cerraron el caso y Jill intentó seguir con su vida. Jill, que es nuestra protagonista, esta popular. Pero cuando comienza a recibir mensajes que defienden la inocencia de Graham, su año perfecto se viene abajo. Si él no mató a Sheila, ¿quién lo hizo? Jill tiene que descubrir la verdad, aunque haya alguien dispuesto a todo para enterrar el pasado. Pues ya está, un thriller de instituto. Y no lo he dicho, esta es una de estas historias que salieron de Wattpad. Wattpad, ¿sois consumidoras de Wattpad? Es una cosa que yo nunca he sabido muy bien de qué iba la movida y ahora se oye mucho. Ya sabéis que están editando los libros con su propia editorial, algunos de los que salen por ahí, y me interesa mucho ver qué se mueve por ahí. Yo entiendo que es una cosa un poco más juvenil, igual no hay señoras de nuestra edad ya, ¿hay? O sí, contadme si sabéis más de Wattpad. El 3 de marzo también publica nuevo libro Arantxa Portavales. Se llama Sobreviviendo el nuevo libro y lo va a publicar Lumen. Yo no he leído nada, pero me han hablado súper bien de esta autora. Tenía muchísimas ganas de probarlo. Creo que el libro que recomendaban era Belleza Roja. Así que bueno, pues nuevo libro de esta autora y la verdad es que por lo que he leído también pinta bastante bien. Tras la muerte de su marido, un magnate con quien se casó a los 15 años embarazada, Val Valdés se presenta a Sobreviviendo, el primer reality show que se emite en España y pone patas arriba la televisión nacional. Val consigue enamorar a todo el país y ganar el concurso. Con el premio funda un imperio empresarial y se retira de la vida pública hasta que varios años después se entrega a la policía como culpable de un asesinato de un antiguo compañero de colegio en Santiago de Compostela. Todo me parece que pinta súper bien, o sea, el origen de que se casó con 15 años, no sé qué tal, el que se presente a un reality show, o sea, ¿qué pinta eso ahí en medio? No sabemos, me ha gustado muchísimo la sinopsis, así que pues me lleva mucho y ya digo que era una autora que ya tenía yo ahí con la vista echada en ella porque está súper recomendada. Luego, emoción, ¿qué nombre me he encontrado en las novedades de este mes? Anne Perry. Anne Perry con Mareas de Sangre, que es el último libro que todavía no estaba traducido de la saga de William Monk. Es el número 24, si no me equivoco, y pues aquí está, ya está en español, que me ha costado ubicarlo porque en inglés yo lo tenía apuntado y no recordaba que fuera este nombre, pero bueno, pues lo han llamado Mareas de Sangre, aquí está, os lo estaré dejando. Ya sabéis, Anne Perry, súper recomendada, William Monk, súper recomendado, yo entiendo que este es el último que sale de la saga, pues hombre, no sé, yo recomiendo empezar por el principio, pero bueno, tampoco es una saga, o sea, yo no he leído por orden estos libros, o sea que no voy a decir que se pueda leer sin orden, porque todos sabemos que es mejor leer por orden, pero sí os digo que yo he leído en desorden, con lo cual... Bueno, y yo creo que se hayan publicado el 3 de marzo, ya están todos, así que ya voy a empezar a hablaros descolocados, ¿vale? Que en general son libros que o están justo publicándose o van más adelante en el mes, así que os voy diciendo. El día 8 de marzo se publica Hombre muerto en una zanja, de Luke Arnold. Este es el segundo de una colección. El primero era La última sonrisa de Sander City. Yo lo tengo en mi lista de pendientes, me apetecía un montón leerlo, he leído, bueno, oído, visto, buenas críticas, creo que son unos libros que me pueden gustar un montón y encima me flipan las portadas, o sea, ya me flipaba muchísimo la primera, que os la estaré dejando por aquí, pero es que la segunda, con esos amarillos y naranjas, lo necesito, espero que por dentro pues también me encanten, que ya digo, tiene pinta de que sí. Como es el segundo, pues no os voy a leer sinopsis obviamente, pero os cuento un poco la de La última sonrisa en Sander City,
que es Phillips, hijo mío, qué nombres, tiene mucho que expiar, más de lo que la mayoría de la gente cree o ya estaría muerto. Está en el fondo del pozo y como último recurso acepta un trabajo para investigar la desaparición de un profesor vampiro en una escuela de barrio. ¿Es esto o muere? No os leo más, o sea, creo que con eso ya entendéis porque yo necesito leer estos libros y pues ya está aquí el segundo. Es de Gammon. El siguiente que os cuento es una de las novedades que más me emocionan este mes, o sea, lo quiero sí o sí, ya lo sabéis, y es el nuevo libro en español de Silvia Moreno García, que es La noche era terciopelo. Ya sabéis que hay varios anunciados que van a traer en español. Esta es la autora de Gótico, sabéis que a mí me gustó mucho Gótico, y lo que más me gustó de Gótico fue su autora. La noche era terciopelo, lo trae Umbriel. Y pues nada, o sea, os estaré dejando por aquí ese portadón, que mira que a mí no me suelen gustar las caras y las personas en las portadas, pero es que mola demasiado. Una secretaria aficionada a la novela romántica, un sicario que sufre mal de amores, una misteriosa desaparición. 1970, Ciudad de México. A mí me vale con eso, pero vamos a leer un parrafillo más por si a vosotras no. Maite trabaja como secretaria, pero solo vive para una cosa, la siguiente entrega de Romance Secreto. Las protestas estudiantiles y la inestabilidad política asedian la ciudad, pero ella se evade de todo gracias a esas maravillosas historias de pasión y riesgo. Su vecina, una atractiva estudiante de arte llamada Leonora, parece llevar una existencia repleta de intriga y romance, algo que Maite envidia. Y cuando ésta desaparece en extrañas circunstancias, Maite no puede evitar empezar a buscarla, sumergiéndose en la vida secreta de su vecina. Una vida de estudiantes radicales y disidentes. No leo más porque ya sabéis que yo pienso que las sinopsis se pasan un poquito de vuelta, pero vamos, con eso yo creo que ya se ve que es súper interesante. O sea, es que esta autora me encanta porque creo que toca muchos palos, pero creo que siempre mete ahí una carga de misterio muy interesante. Y de nuevo, lo que más me llama es, dos cosas. La ambientación, que también era lo que más me llamaba de Gótico y luego no me decepcionó. A mí personalmente no me decepcionó para nada. Y por favor, o sea, esto de que sea la escritora de Romance Secreto, ¿qué fantasía es esta? Tengo muchísimas ganas de leer este libro. Rápidamente os digo que el día 21 de marzo sale La rebelión de Camelot de Victoria Álvarez. Es el nuevo libro de Victoria Álvarez, que es la segunda parte de La conjura de Aramat. A ver, os lo pongo aquí, a mí me llama la atención porque Victoria Álvarez me gusta muchísimo, pero yo todavía estoy leyendo otra de sus sagas, no esta, así que no es una novedad con la que yo me vaya a hacer, pero bueno, como es Victoria Álvarez, pues quería mencionarlo. No os voy a leer ni sinopsis ni nada, porque además creo que los libros de Victoria Álvarez en general hay que leerlos como por orden, no sé muy bien este de La conjura de Aramat, pero me niego a comerme ni una pizquita de spoiler de nada, porque sé que algunos de sus libros son como gente que son descendientes de otros personajes, de otros libros y tal. Entonces, yo no quiero saber nada, a mí, nada. Yo voy a mi ritmo con ella y cuando me lea más libros ya os hablaré. Pero que sepáis que sale este y que sus portadas siempre son preciosísimas también de la muerte. O sea, esto es una vergüenza, pero es que os voy a enseñar dónde yo tengo apuntado. O sea, obviamente estoy con el portátil, pero os voy a enseñar dónde tengo yo apuntados todos mis datos. O sea, tengo aquí como 1.000.000 de hojas y post-it y de todo. El caos, de verdad. Es que así no se puede trabajar, señora. En fin. Vamos con alguna otra cosita interesante para acabar este post-it. El 17 de marzo sale Una herencia en juego de Reservoir Books. Esta la tenía yo fichada, ¿vale? Desde que la vi en inglés. Creo que es súper interesante, me apetece un montón y también me gusta mucho la portada. Es también juvenil, según entiendo, ¿vale? Bueno, la autora es Jennifer Lynn Barnes, que no lo he dicho. Y dice, adéntrate en la historia de una cenicienta moderna, repleta de giros inesperados y misterios sin resolver. 46.200 millones de dólares, pensé. El corazón me retumbaba contra las costillas y tenía la boca tan seca como el papel de lija. Tobias Hawthorne tenía 46.200 millones de dólares. Tobias Hawthorne no se lo había dejado todos sus nietos, no se lo había dejado todas sus hijas. Los números de esa ecuación no salían, pero ni de lejos. Y mi cerebro se paró en seco. Me pitaban los oídos. ¿Por qué a mí? Porque era yo la principal heredera de su fortuna. Uno por uno todos los presentes se volvieron para mirarme. Pues eso, una chiquilla que recibe una herencia sin saber muy bien por qué, creo que es como de un familiar rico, pero que no conocía mucho ni nada, y supongo pues que se va a tener que enfrentar a la discordia y a la gente que pensaba heredar ese dinero y todo eso. No sé, me ha llamado la atención porque un juvenil que tenga que ver con una herencia y, a ver, no voy a engañar a nadie, y el portadón, pues yo qué sé, me apetece mucho probar. Y que la editorial es Molino, que
a veces hace apuestas que a mí me gustan bastante. Esto, a ver, informativo, porque yo no creo que lo lea, pero el día 9 de marzo sale La secta de los ángeles, que es el nuevo libro de Andrea Camilleri. A ver, pues yo que sé, clásico del misterio, os lo cuento, ¿no? Es por destino y que yo sepa no forma parte, creo, de ninguna de sus sagas, pero no puedo jurarlo también. Sicilia, 1901. Una plaga de cólera acecha al pequeño pueblo de Palizzolo, cuya población, aterrada, le achaca su llegada a una serie de sucesos aparentemente inexplicables. Sin embargo, no será hasta que el humilde abogado de los más desfavorecidos, Matteo Teresi, denuncie desde las páginas de su periódico las prácticas delictivas de un grupo de hombres poderosos que se hacen llamar a sí mismo la secta de los ángeles, cuando sus ciudadanos podrán dormir de nuevo tranquilos. Bueno, pues Camilleri, si os gustan sus novelas policíacas, pues que sepáis que tiene este nuevo título por aquí en marzo. Y yo es que tendría que leer otros pasados, no sería este por el que empezaría a leerle, porque yo nunca lo he leído. ¿Merece la pena? ¿Creéis que me va a gustar? Bueno, lo tendré que hacer, ¿no? Porque es un autor al que está bien que conozca en algún momento. De este que os cuento ahora no tengo apuntado el día, pero sé que sale también prontito en marzo, y es la nueva publicación de Duermevela Editorial. Este título a mí no me llama demasiado la atención, ahora lo vais a entender porque creo que no va mucho conmigo, pero simplemente por el hecho de que lo hayan elegido las chicas de Duermevela, pues ya entra en mi panel de cosas interesantes porque confío muchísimo en lo que eligen, me gusta mucho su criterio, entonces cualquier cosa que saquen para mí va a estar en novedades interesantes, si no para leer, al menos para deciros y bueno. Ya digo que de todo lo que van a sacar este año, este es el que menos me interesa porque todo lo demás que sé que van a sacar lo quiero, sí o sí. Y este esperaré a ver qué cuenta la gente porque no encaja tanto conmigo, pero bueno, yo os lo pongo aquí, a ver qué os parece a vosotras. Y además, la portada, o sea, es que esta editorial hace joyas, verdaderamente joyas, creo que son de las ediciones más bonitas que se están sacando ahora al mercado, de verdad. Creo que solo por esas ediciones son libros que merece la pena tener. Entonces, bueno, que esto quede aquí, ¿vale? Solo para que veamos esta portada durante un ratito y os cuento. Dice, una novela con tintes de realismo mágico, que es lo que a mí igual no me encaja demasiado, sobre secretos, misterios y la importancia de la identidad. Miel y Sam siempre han sido diferentes, una chica latina a la que le crecen rosas de las muñecas, con el borde del vestido siempre mojado, y un chico pakistaní sin apenas familia que pinta lunas y las cuelga de los árboles. A pesar del secreto que Sam esconde y a veces amenaza con abrumarle, a pesar del pasado que Miel es incapaz de recordar, y de su miedo irracional al agua y a las calabazas, a pesar de todo ello se tienen el uno al otro. Pero su pequeño mundo se tambalea cuando las hermanas Bonner, las gringas bonitas, se obsesionan con las rosas de Miel, seguras de sus poderes curativos y están dispuestas a todo para arrebatárselas. A ver, en realidad suena interesante la historia, lo que pasa es que, bueno, pues no entra como en géneros así que yo leyera y tal. No sé, yo estoy decidiendo, pero desde luego suena interesante y es una cosa que suena interesante, pero si lo encontrara en otro sitio igual no le prestaría tanta atención. Pero suena interesante y han decidido editarlo las chicas de Duermevela, así que yo desde luego no lo perdería de vista. Luego tengo por aquí apuntado para el 16 de marzo, por Planeta, si no me equivoco, El Mentalista. Nueva novela de Camilla Lackberg y esta vez coescrita con Henrik Fexeus. A mí Camilla Lackberg no es que siga demasiado sus libros, ¿vale? Pero sí que esta sinopsis me ha parecido que podría ser divertida, así que aquí me lo he apuntado. En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra, atravesada por múltiples espadas dentro de una caja. La agente de policía Mina Davidi, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. Esta última parte es lo que para mí hace que este título se ponga en mi lista de libros que me interesaría leer, porque si hay un mentalista, yo quiero leerlo. Ahora os menciono un libro que pega cero conmigo, ¿vale? Pero sabéis que hace poquito he empezado a leer romántica y estoy como con el ojo avizor a algunos títulos para ir probando distintas cositas de romántica. Uno de mis grandes pendientes en cuanto a encontrar cosas que realmente me gusten es la contemporánea, porque donde yo más estoy encontrando ahora pues es en fantástica, en de época y tal, pero me gustaría encontrar algo de contemporánea que me molara. En fin,
que este libro a mí me entró por los ojos desde que lo empecé a ver recomendado en canales extranjeros, porque es que lo ha leído todo el mundo, y la verdad es que empecé a oír opiniones positivas y la gente se lo pasaba bastante bien con él. Entonces, ahora lo han traído traducido y aunque por la sinopsis solo a mí jamás me llamaría a leer este libro, es una mezcla de las opiniones que he oído de canales de fuera, de la portada que me parece bastante graciosa y no sé, que se me ha metido entre ceja y ceja. Entonces, es La hipótesis del amor, por Ali Hasselbuth. Comedia romántica, ya os digo. Una relación falsa entre dos científicos se topa con la irresistible fuerza de la atracción. A ver, no sé si leer sinopsis, porque es que la sinopsis de verdad que no es por lo que yo... Bueno, os voy a leer un poco, a ver hasta dónde, porque esto es larguísimo. Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones amorosas duraderas, pero su mejor amiga Anne sí. Y por eso Olive se ha metido en un lío monumental. A Anne le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer paso porque es una buena amiga. A Olive no le va a resultar nada fácil convencerla de que ha pasado página, puesto que los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier mujer con un mínimo de amor propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que se encuentra para que Anne la vea. Ese hombre es nada más y nada menos que Adam Carlsen, un joven profesor tan reputado por la calidad de su trabajo como por su imbecilidad. Así que Olive se queda de piedra cuando Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser su novio falso y bla 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 bla. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Que por una movida telenovelesca esta chica se morrea con un científico que pasa por ahí y entonces empiezan una relación falsa. Es que no puedo decir mucho a favor de esta sinopsis. Solo eso, que yo he visto a gente, llevo muchos meses viendo a gente pasándoselo muy bien leyendo esta novela y ya está. Y me entró por los ojos. ¿La leeré? No lo sé, lo tengo que decidir, porque es que yo luego cada vez que me atrevo con una contemporánea es un chasco, entonces no lo sé. Ahora os cuento que el 30 de marzo, ya a finales de mes, sale un libro que pues igual tampoco esperaríais ver por aquí, pero es que me gusta mucho esta autora, que es Siri Husband. Y van a publicar un libro que se llama Madres, Padres y demás. Y aquí sí que os voy a leer de lo que va y seguramente pues sí que entenderéis por qué me resulta interesante. La filosofía feminista y las memorias familiares van de la mano en esta nueva colección de ensayos de Siri Husband, una magistral exploración sobre cómo muchas experiencias que damos por sentadas y que nos definen como seres humanos no son tan inalterables como pensamos, especialmente las relaciones familiares o entre géneros, los abusos de poder o la influencia del entorno en quienes somos, profundizando para ello en su propia memoria personal. En sus años de formación y en su experiencia como escritora, a mí esta me parece una mujer súper interesante, pero también me ha llamado la atención por esto que dice después, que bueno, habla un poco de la autora, y dice que habla de las historias de su madre, su abuela y su hija, pero también por las de sus madres artísticas, Jane Austen, Emily Bronte y Louise Bourgeois, y de ahí hasta conceptos más amplios como la experiencia de la maternidad en una cultura moldeada por la misoginia y las fantasías de la autoridad paterna. En definitiva, el viaje de una erudita hacia cuestiones urgentes sobre el amor y el odio familiares, el prejuicio y la crueldad humanos y el poder transformador del arte. Ya digo que sé que no son libros de los que yo suelo hablar por aquí, pero para mí esta autora es importante, la conocí en mi época universitaria con una obra que era Todo lo que amé, creo, y me impactó mucho, así que bueno, pues verla aquí me apetecía comentarlo, porque yo creo que nunca la he recomendado, así que bueno, pues aquí. El día 17 de marzo, por Ediciones B, sale Asesinato de un culpable, que es de Paola Boutelier y es la segunda parte, ya sabéis, de A ojos de nadie, que yo todavía no he leído, vergüenza, pero ya tenéis aquí el segundo, así que si lo habéis leído y os gusta, pues aquí lo tenéis. Esta portada me mola un montón, la verdad, la de Asesinato de un culpable con el faro y tal. No voy a leer la sinopsis porque sé que es segunda parte, no sé cuánto está interrelacionado con la primera, así que nada. Es policíaco y pues yo he oído muy buenas opiniones de la primera, así que si la leo y me gusta, estoy segura de que querré leer la segunda. Luego, autora de referencia del misterio, maravillosa ella, con uno de los personajes más maravillosos que se han escrito en misterio, Louise Penny con su Inspector Gamatz. Tenemos el 10 de marzo una nueva publicación que, si no me equivoco, es el 11 de la saga. Voy a comprobaroslo. No, es el 12, perdón. Y es Una ofensa mortal. Recomiendo leer por orden, pero bueno, ya sabéis que también son casos independientes y tal. Aquí encontramos a un Armand Gamatz ya más mayorcito,
Yo no he leído sinopsis porque me quedan muchos libros de la saga por leer hasta llegar al 12, pero ya la tenemos aquí en español, Una ofensa mortal. Esto es maravilloso, a ver si siguen traduciendo porque quedan todavía por traducir, o sea, creo que hay como 4 después de esta en inglés que todavía no la tenemos traducida, las saca Salamandra y bueno, pues yo es una colección que me quiero hacer, así que encantada de que esté este nuevo título. Estoy viendo por aquí que en marzo, pero madre mía este señor, el 17 de marzo, Andrea Camilleri saca otra novela, aparte de la que os he dicho antes, que es El cocinero de Aclión, que esta no me la había apuntado, es que me la acabo de encontrar aquí consultando otra cosa. Y esta sí que es de la saga, creo, de su detective, que es Montalbano, ¿no? Es que ya digo que tengo este autor un poco despistado. Un operario aparece ahorcado en plena obra y Montalbano y sus hombres acuden a escena. No os leo más porque entiendo que también forma parte de la colección, pero bueno, que sepáis, para fans de este autor, que también está por aquí. Hoy, pero bueno, estoy viendo que es un autor que ha fallecido hace poquito. Y ya decía yo que lo he mirado porque digo, este señor debía ser mayor. Efectivamente, falleció en 2019 con 93 años, así que estoy yo muy desinformada. No sé si están sacando estos títulos, estos libros a título póstumo. Pues lo siento mucho por los que fuerais fans de esta saga, pero bueno, pues aquí tenéis los últimos títulos que no habían salido todavía en España y que los disfrutéis muchísimo. Y sí, pues eso, si sois fans de Andrea Camilleri y queréis dejarme recomendaciones por aquí abajo de con qué probar y qué leer suyo, porque estoy mirando aquí y madre mía, es que tiene muchísimos libros. Pero bueno, yo supongo que lo que más me puede interesar a mí es la serie de Montalbano, ¿no? Que estoy viendo que el primero de esa serie es La forma del agua. Y nada, pues 31 estoy viendo aquí que había hasta 2018, pues supongo que este que están sacando será el siguiente. Podéis corregirme en comentarios todo lo que queráis, que estoy segura de que en cosas que no conozco tanto estoy metiendo la pata en algo, pero bueno, ya digo que es por hablar así un poco de las cosillas que veo por aquí que salen. Todos estos son de Salamandra también. Yo creo que todo Camilleri lo tiene publicado Salamandra. Bueno, otro libro que cuando he encontrado esto he dicho, esto lo necesito. Esto sí lo necesito. Bueno, no lo he dicho, pero ya habéis visto que he ido pasando por novedades que seguro que todos tenéis en mente, que se habla mucho en redes. Esto iba de novedades más conocidas a cosas más freaks, ¿vale? Vamos ya a entrar en terreno freak importante en muy breve. Entonces, empezamos con esta que ves para el 24 de marzo por la editorial Contraluz y se llama Corre, Rose, corre, de Dolly Parton y James Patterson. Este es el único dato que necesitáis en la vida. De Dolly Parton no voy a decir nada, de James Patterson sí, porque igual no lo ubicáis, pero es el señor que coescribió Los crímenes de la carretera con J.D. Barker. Vale, pues os digo, 24 de marzo, una impetuosa historia repleta de riesgos y deseos. Ella es una promesa de la música que canta sobre la dura vida que ha dejado atrás, y está huyendo. Llega a Nashville para reclamar su destino, y en Nashville podría encontrarla la oscuridad de la que ha escapado, y destruirla. Bueno, por si no lo sabéis, yo soy muy fan del country, escucho mucho, y a mí que me mencionen Nashville, yo ya estoy dentro. Y que esté escrito por Dolly Parton y James Patterson, pues es que me parece una fantasía que yo necesito saber qué hay ahí dentro, que luego igual es una mierda, pues igual es una mierda, pero pues ya está, pues lo necesito. Vale, luego he visto por aquí de la editorial Navona, que yo pues no tengo nada de esta editorial, no suelo mirarlo, pero lo he visto por aquí bicheando en una librería, que el 7 de marzo publica La fiesta, ¿vale? Por lo visto es un clásico, que supongo que será una reedición, obviamente, o no sé si es que no estaba traducido, bueno, no sé, os voy a dejar de hablaros de lo que no sé y os voy a contar lo que sí sé. Se llama La fiesta, es de Margaret Kennedy y me ha llamado mucho la atención porque dice aquí: La fiesta es un libro de misterio clásico sumamente original que reúne todos los elementos del género en una fábula oscura e ingeniosa inspirada en los 7 pecados capitales y que recuerda a las mejores obras de Agatha Christie, Daphne du Maurier o P.D. James. Las 3 diosas de mi universo, entonces pues ya me ha llamado muchísimo la atención.
Todo empieza con una noticia inquietante. Un hotel en Cornualles ha quedado sepultado por un derrumbamiento en los acantilados que lo rodean, dejando 7 huéspedes muertos. Pero, ¿qué es lo que reunió a este diverso conjunto de personas? Para descubrirlo volvemos una semana atrás y conocemos a cada uno de los veraneantes, a cada cual más excéntrico y todos con sus propias historias que contar. Con unas gloriosas vacaciones de verano como telón de fondo se forman amistades, florecen romances y se revelan pecados, mientras unas grietas se ensanchan cada vez más en los acantilados. Algunos de los invitados vivirán y otros morirán, pero la identidad de los supervivientes es desconocida hasta el sorprendente y desgarrador final. Me ha llamado muchísimo la atención, yo no conocía esta obra, la necesito, la quiero y ya os contaré. Ahora sí, hay que decir que lo que es la edición no me llama demasiado la atención. Ya veré a ver cómo la consigo, porque es que eso sería. En general la editorial Navona es lo que me pasa con sus ediciones, que nunca me llaman a la vista y sabéis que para mí eso es importante. No me importa decirlo. El siguiente que me ha llamado la atención se publica el 10 de marzo por Roca Editorial y es El Procurador, de M.W. Craven. A ver, según he visto aquí, es el 3 de una serie que yo no conocía, que es serie Washington Poe. Tengo que investigar un poco, ¿vale? A ver qué es esto. Primera vez que oía autor, título, serie, todo. O sea, no lo sé. Pero me ha llamado mucho la atención, entre otras cosas, porque es un libro que está ubicado en Navidad. Y sabéis que yo siempre estoy detrás de los libros de crimen en Navidad porque me gustan, me apetece tenerlos pendientes para Navidad y además ahora me apetece poder recomendaros cuando llegue Navidad, crimen en Navidad. Entonces, yo voy probando todos estos. Es Navidad y un asesino en serie deja a la vista partes del cuerpo de su última víctima por todo Cumbria. Un extraño mensaje aparece en cada escena del crimen. Washington Poe y Tilly Bradshaw de la Agencia Nacional contra el Crimen se enfrentan a un caso que no tiene sentido, porque algunas víctimas fueron anestesiadas mientras que otras murieron en una agonía espantosa, porque su único sospechoso niega lo que pueden probar de manera irrefutable pero admite cosas de las que ni siquiera eran conscientes, y porque todas las víctimas se tomaron las mismas 2 semanas libres del trabajo 3 años antes. Bueno, bla bla bla, un policíaco, sin mucho más, pero que está en Navidad y que si forma parte de una serie pues ya me ha picado la curiosidad también por la serie. Vamos a buscar a ver cuál es el primero de la serie. Mira, el primero de la serie es El Show de las Marionetas y el segundo Verano Negro. Primera vez que lo veo, de verdad, pero bueno. El del primero dicen una novela de suspense, oscura y repleta de giros brillantes, ideal para los fans de Michael Connelly, mira, Peter James y de la serie de televisión Luther. Bienvenidos al Show de las Marionetas. Te presentamos al detective Washington Poe, oscuro, cínico, implacable, un hombre que vive en la soledad de una granja en la parte más desolada de Cumbria, un hombre que incluso sus secretos guardan secretos. Él tiene un pasado que mantiene alejado y otro que aún no conoce. Un asesino en serie, bla bla bla, y esto ya el caso. Parece que todos los casos son asesinos en serie, lo cual para mí me va bien. A ver el segundo, así muy por encima. Bla bla bla, la nueva tormenta, el chef de las estrellas. Psicópata. Ja. Todo bien, quiero leer esta serie. Y ahora ya aquí entramos en, de repente me he puesto a investigar cosas más desconocidas y yo he visto aquí unas cosas que van a publicar, que nadie habla de ellas y que yo necesito en mi vida. Zona de sombras, de Miguel Palacios. Va a estar a la venta el 14 de marzo, según creo. Y la editorial yo no la conocía de nada. Editorial MAR, editor, M-A-R, o sea, son siglas. De terror, ¿vale? Novela fantástica con reminiscencias góticas que tiene como protagonistas un grupo de jóvenes carismáticos. Historia con mucho ritmo y giros argumentales constantes que nos presenta una particular concepción del universo en el entorno de una urbanización fantasma tomada por los lobos. Y a mí ahí ya me tenían. Y ahí lo he apuntado y bueno, pues con vosotros os cuento un poco más. Todo se acelera cuando el único adulto del grupo es asesinado. Los protagonistas son los componentes del equipo de karate universitario. O sea, es que es toda una fantasía, es que necesito este libro. Entre los jóvenes, unos son pareja, otros se gustan, camino de una competición, su coche se avería en una urbanización fantasmal en mitad de la foresta. Aparece entonces un tipo siniestro que los previene del peligro y les anuncia que en la mansión los están esperando y que no se acerquen a ella o morirán. Pero, hostigados por una manada de bestias lampiñas, se ven obligados a refugiarse tras sus puertas. No sigo leyendo, pero... bueno, sí, voy a seguir leyendo. El dueño de la mansión victoriana les propone que pasen allí la noche. Bueno, dejo ya de leer, pero ¿entendéis por qué quiero leer este libro, no? O sea, hay que investigar, hay que pasárselo bien, encontrando cosas nuevas.
y sabéis que me apetece mucho acercarme a otro tipo de terror que yo no he leído tanto y que en pantalla me lo hace pasármelo muy bien y que quiero descubrir también en papel. Y creo que esto puede ser una apuesta segura, en el sentido de que me va a divertir mucho probar si me gusta o no, que luego igual es una mierda o luego igual es una ida de olla de estas que a mí me flipan. Entonces, pero me apetece mucho descubrir si es una cosa u otra. Otra joya que he encontrado por aquí, por favor, Hollywood Sangriento de Alexis Puig. Esto es no ficción, pero es que os estaré dejando la portada. Obviamente lo que me ha llamado lo primero es la portada, me he metido a ver. Y bueno, es no ficción, pero es que me ha parecido súper interesante. Sale también a la venta el 14 de marzo, según he visto. Y dice: Hollywood es glamour, alfombras rojas, grandes marquesinas, entregas de premios, estudios cinematográficos tan grandes como ciudades, estrellas que se convierten en leyendas y un universo de películas eternas. Pero también es el escenario de historias trágicas, truculentas, de ritos y maldiciones, de crímenes sanguinarios y suicidios inesperados. Y bueno, pues te va poniendo ejemplos de que el punto es que te va contando como curiosidades, ¿no? Es una especie de true crime, no, porque entiendo que no todo es crime, ¿vale? Pero como de misterios relacionados con Hollywood y con películas y con actores y actrices, y me ha encantado. Te pone, por ejemplo, desde Rodolfo Valentino hasta los Power Rangers y Glee. Ay, Glee, qué penita, por favor. Pasando por James Dean, Sharon Tate, Marilyn Monroe, Bruce y Brandon Lee, la maldición de los Superman, las muertes dudosas de Poltergeist o las difíciles vidas de los protagonistas de Blanco y Negro. Y lo necesito, o sea, este libro tiene que estar en mi vida sí o sí. Luego me he encontrado por aquí con un par de publicaciones que tiene Hydra, ¿vale? Que creo que salen, son una biología o los dos primeros de una saga, no me ha quedado claro. Se lo vi por primera vez en el vídeo de novedades que hace Booksmoon, que a mí me gustan mucho sus vídeos de novedades, os animo a ir a verla porque ella hace una selección también de, obviamente, sus gustos, y siempre encuentro cosas interesantes porque no se limita solo a las novedades que todos hemos visto ya por redes y tal, y siempre menciona alguna editorial que no conozco, algunos libros que yo no me hubiera fijado en ellos, así que os lo recomiendo mucho. Entonces, estos los vi allí, se me quedaron en la cabeza y luego buscando ya me los he encontrado y digo, venga, os lo voy a contar. Como he dicho, es de la editorial Hydra. Sale el primero, que es Caza de Brujas, el 7 de marzo, y el segundo, también el 7 de marzo, y el segundo es Asesina de Reyes. Salen los dos a la vez. Es Virginia Boecker, la autora, y a ver, me llama la atención porque son brujas, porque son libros de brujas, y me ha llamado mucho la atención esto de que salieran así en pack directamente, supongo que es que son en reediciones y tal. Así que yo qué sé, vamos a ver. Elizabeth Grey forma parte de los cazadores de brujas del rey, que dedican sus vidas a erradicar la brujería a fuego y espada. Pero cuando ella misma es acusada de ser una bruja, Elizabeth es arrestada y sentenciada a arder en la hoguera. Y aunque parezca imposible, las cosas aún pueden empeorar. Tras su corta estancia en prisión, descubrirá que es una pieza clave en un gran juego de intereses y que a veces la traición puede llegar a ser tan dolorosa como las propias llamas. Si os llaman la atención ese tipo de libros, es eso, os animo a que paséis por los vídeos de Booksmoon, que os los voy a dejar abajo en la cajetilla. Bueno, y por su canal entero, que es que yo soy muy fan. Otro librito que me ha llamado la atención, Grito Nocturno, de Borja González. No tengo apuntado cuándo sale, pero parece que en marzo. ¿O ya ha salido? Bueno, no lo sé, si ha salido, no sé si acaba de salir o tal. Este es cómic, ¿vale? Me apetecía meter algún cómic, pero mira, yo ya no me podía meter a investigar las novedades en cómic porque entonces ya nos quedábamos aquí 2 horas charlando y a mí me explotaba la cabeza. En una ciudad triste y azul, donde al caer el día cuentan que se oye llorar a un voraz fantasma, Teresa regenta una librería especializada en fantasía, ocultismo y terror. Y aquí es donde me tenían. Entre sus clientes habituales está Matilde, una joven skater siempre ávida de nuevas lecturas. Una noche en el bosque, Teresa ejecuta un antiguo ritual e invoca a Laura, un demonio otaku capaz de conceder cualquier deseo. Por desgracia, Teresa no sabe qué pedir. Un delicioso cuento de terror sobre la identidad y el olvido. Me ha llamado mucho la atención y además he bichado por ahí alguna fotillo y me tiene pinta de que el arte me va a gustar bastante, es bastante de mi estilo. Bueno, no sé, pues por daros una opción, cómic español y con cositas de terror que tienen pinta de molar bastante. Tengo apuntado también Cuando llega el deshielo. Vale, este tiene pinta de ser mucho más estándar, pero yo qué sé, os lo cuento porque también un buen thriller policíaco de este tipo nos viene bien siempre, ¿no? Con un poquito de hielo, un poquito de... Y sale a la venta el 10 de marzo por Suma de Letras. Os he dicho que es de Laia Vilaseca.
No lo sé, bueno, pues os lo digo. Laia Vilaseca, una misteriosa desaparición en el Parque Nacional de Yosemite, no sé cómo se pronuncia, una jugadora de póker en busca de respuestas, una telaraña de enigmas por resolver. Febrero de 2016, la joven universitaria Jenny Johnson desaparece dentro del parque sin dejar rastro. El guardabosques será el encargado de investigar el caso. Las extrañas circunstancias de la desaparición lo llevan a escribir un libro en el que deja constancia de los hallazgos más importantes después de darse cuenta de que su vida corre peligro. Las Vegas, abril de 2019. Sarah Sorrow, jugadora de póker profesional, descubre la identidad de su padre tras varios años de búsqueda. Por desgracia, Nick Carrington, que era el guardabosque, ha muerto mientras investigaba la desaparición de una joven. ¿Que entendemos que es su padre? No sé si me está quedando clara esta sinopsis. Movida por la curiosidad, Sarah decide tirar del hilo y averiguar la verdad que conecta ambos sucesos, adentrándose sin saberlo en un rompecabezas que se irá complicando cada vez más. Laia Vilaseca yo no la conocía, pero por lo visto había publicado ya un thriller que se llamaba La chica del vestido azul. Poco sé más. Bueno, no sé. Me ha llamado el tema del Parque Nacional y de la desaparición y todo eso, pero ya veis que parece un thriller bastante al uso, pero de estos que, oye, si están bien, luego puede ser interesante. Y también el tema de que tuviera que ver con las jugadoras de póker. Bueno. Esto ha sido un descubrimiento que yo necesito saber qué es esto que os voy a enseñar ahora mismo. Os lo pongo. Bueno, os pongo el último, ¿vale? Ahora os voy a intentar poner más. Five Nights at Freddy's, escalofríos de Fazbear, El parque de bolas, de Scott Cawthon. ¿Qué es esto? No lo sé. O sea, es terror y es juvenil. Hace unos vídeos yo os enseñaba libros juveniles de nuestra infancia, pues como, os enseñaba más tipo detectivesco, ¿vale? Pero ahí entran también, por ejemplo, los de Pesadillas, todos los de R.L. Stine y tal. Y yo os preguntaba, ¿hay sagas ahora de este tipo? Porque me interesa un montón a ver qué se mueve en terror infantil, terror juvenil y todo eso. Pues creo que lo he encontrado, esto. Quiero probarlo, ¿vale? Este en concreto es el nuevo que sale, pero hay otros ya y sale a la venta el 10 de marzo. Dice, lectores, cuidado, estas 3 terroríficas historias son suficientes para inquietar incluso a los más valientes. 3 porque ya habían publicado 2, por eso. Es una nueva entrega de la serie que te mantendrá despierto toda la noche. ¿Qué es aquello que más deseas? Oswald, Sarah y Millie creen conocer la respuesta a esta pregunta. Oswald desearía que su verano no fuera tan aburrido. Sarah desearía ser guapa. Y Millie desearía poder desaparecer de la faz de la Tierra. Pero en el retorcido mundo de Five Nights at Freddy's, los deseos son más profundos de tu corazón, siempre tienen un reverso y un coste inesperado. Bueno, pues no te dice absolutamente nada, pero pues eso, terror juvenil y la movida de las portadas, que es que, pues eso, a ver, las estoy viendo yo aquí, a ver si os lo puedo estar dejando. Mirad esta, mirad qué fantasía es esto. Los otros animatrónicos. Estoy viendo que hay distintos autores y autoras también. Han pasado ya un año desde los terribles sucesos acontecidos en Freddy Fazbear Pizza y Charlie está haciendo todo lo posible, o sea, llevan orden por seguir adelante. Ni la emoción por empezar una nueva escuela, no sé qué. Una serie de cuerpos cerca de la escuela llenos de heridas que le resultan inquietantemente familiares. Se verá arrastrada de nuevo al mundo de aquellos horribles seres creados por su padre. Voy a investigar más, como yo quiero investigar esto porque necesito tener estos libros. Cuando me los pille o lo investigue o lo que sea, y me los lea, os lo cuento y os cuento qué es y en qué orden va y todo de todo por si os interesa. A ver, no sé si os interesa, no sé si a alguien más le interesará esto del terror juvenil, pero por si acaso. Y siguiendo con el rollo juvenil, me he encontrado aquí uno que solo por la portada y el nombre, pues digo, ¿qué es esto? Y he picado y claro, pues lo quiero también. Mi libro de la Ouija, de David Irons. O David Irons, no sé de dónde será este señor, pero qué fantasía es esto que ha hecho, por favor. Editorial Dimensiones Ocultas, primera noticia que tengo de esto, pero no sé. No sé fecha, pero pone en marzo. La joven Kathy Wolf es una chica afortunada, acaba de cumplir los 16 años y ha encontrado lo que siempre ha querido, el amor. El único problema es que su nuevo novio está muerto. Ella le dio su amor, pero él quería su alma. Mi liga de la Ouija, enamorarse nunca ha sido tan aterrador. Y es que os estaré dejando por aquí la portada, así que pues entenderéis perfectamente por qué ha llamado mi atención. Oye, es que no se me había ocurrido mirar más de la editorial. ¿Qué maravilla es esta? Bueno, acabo de descubrir una editorial que necesito investigar. De nuevo, descubrimiento de terror juvenil, del que yo quería.
Ah, pues sí, es que... ¡Ay! Sí que sabía qué editorial era esta porque esto lo había visto, que publicaron la novela de Sé lo que hicisteis el último verano. Efectivamente. Pues nada, hay que mirar más de lo que... ¡Ay! Pues creo que esta me enteré de la publicación de esta novela también por uno de los vídeos de novedades de Books Moon. De verdad, ved esos vídeos. Y tienen otros por aquí que se llaman Dimensiones Ocultas y qué portadas, por favor, ¿qué portadas? Necesito estas portadas. Venga, que ya terminamos, que me estoy enrollando como una persiana, yo lo sé, y esto del final igual no os interesa a nadie, yo sé, yo os he avisado que iba de cosas normales a cosas un poco más, pues para gente como yo, que vamos de extremos y que nos gusta una buena cosa rara, si tiene misterio y tiene terror. Vale, nos quedan solo dos. El siguiente se me ha pasado antes, este también era del 3 de marzo, o sea que ya está a la venta. Paramorfo de Víctor Conde, terror médico. Yo estoy buscando cosas que me den yuyu de verdad, ¿vale? Entonces, creo que esto puede ser que entre ahí. Editorial Dolmen. Una nueva tecnología permite sustituir órganos dañados del cuerpo humano por unos seres insectoides específicos que suplen la función de ese órgano. Una larva gigante que se parece sospechosamente a una de mosca para reemplazar un riñón dañado. Una tenia de varios metros en sustitución de un intestino grueso. Una tarántula con las patas abiertas para reforzar un esternón. Son simbiontes creados en laboratorio para alargar y proteger la vida de los hombres. Sin embargo, el creador de esta tecnología ansía llegar más allá. Quiere llegar al extremo más enfermizo e impensable de estos trasplantes, y nadie en el mundillo de la cirugía lo va a detener. Una espeluznante historia de terror médico. Yo sé que hay gente que ya se le ha puesto la pielecilla de gallina solo con haberme oído esta sinopsis. Obviamente aquí también entra el terror físico como asqueroso y tal, así que bueno, y os estaré dejando la portada, que igual, o sea, yo sé que muchos con esta portada acaban de cerrar el vídeo, pero decidme que no os llama la atención. Bueno, me lo podéis decir, pero a mí me llama mucho la atención, así que igual me lanzo a ello. Y ya el último, que de verdad es que también me ha llamado mucho, por todo, de nuevo, otra vez por la portada, Emetia, de Erika Couto Ferreira. Editorial Arima, primera vez que oigo esta editorial, pero, no sé, no tengo fecha tampoco, pone en marzo, pero no sé. Nina Valente llega a Feronia para tomar posesión de su cargo de bibliotecaria y llevar una vida tranquila. Ignora que en este pueblo pintoresco la vida está dominada por un culto religioso severo que no acepta a los intrusos, ni a las intrusas. ¿Quién es en realidad esa Santa Emetia a la que todos adoran con devoción? ¿Por qué su cuerpo ha permanecido incorrupto durante más de 3 siglos? ¿Y qué intenciones tienen las guardianas que la custodian con tanto celo? Pues me ha llamado mucho la atención, no sé qué deciros. A ver, la sinopsis dice menos, pero yo qué sé, es que con lo de bibliotecaria ya me han atrapado, después resulta que hay un culto religioso y esta portada. Suficiente para mí. Y ahora, ¿me explicáis cómo vamos a pagar todo esto? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Al final, los que suelen ser más difíciles de conseguir de otra forma son estos últimos más raros. Entonces yo en realidad, para gastarme mis dineros, pues en realidad estos últimos que os he contado igual están al principio de la lista. Porque todos los primeros, que son mucho más populares, pues es mucho más fácil leerlos de bibliotecas, leerlos en digital. Sin embargo, estos de editoriales menos conocidas, títulos menos conocidos, pues es que o te los compras o te los compras. Así que a las fricadas del final es posible que sea donde vayan mis euros. Pero ya veremos. No sé, decidme en comentarios si os ha gustado este repaso, habéis visto cositas interesantes. Y si os apetece que haga más veces estos vídeos, que me informe un poco mes a mes y lo que sea. A lo mejor hay meses que no encuentro cosas, pero si hay algún mes como este, que es que he encontrado un montón de cosas interesantes, pues contadme si os apetece que venga aquí a echar la charleta y a compartirlas con vosotras. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, como siempre. Espero que hayáis pasado un buen rato. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que a diario estoy en Instagram y que me ayudáis un montón cuando dais like a los vídeos y os suscribís al canal. Si es que todavía no estáis suscritas o suscritos, y si ya estáis suscritas, millones de gracias y nos vemos muy pronto. Chao.